más que en el caso de la Unión Europea, que creo que también choca con el interés de Trump de desideologizar, que también es reideologizar en forma de Sí. otra ideología, los fondos del USAID. No, pero en el caso de la Unión Europea, ahí está bastante bien documentado lo que ellos financian. Por ejemplo, estas iniciativas de fact-checking, que si es paja, no sé si lo has visto por Sí, ahí. sí. Bueno, Cazador de Fake News también dice que tiene una relación directamente con la Unión Europea. Este muchacho, que me parece bastante tonto, realmente verlo hablar es medio desagradable, Emiliano Escobar, también recibe dinero de la Unión Europea y creo que él también lo ha dicho abiertamente que se financia por esas vías. Entonces lo que creo es que estamos hablando a mí lo que me interesa ver de esto es cómo se expresa una lógica profunda, más allá del elemento coyuntural, más allá del elemento coyuntural de, bueno, se agarraron un montón de dinero del USAID, pero es que eso viene ocurriendo desde hace, Mm. de hace décadas. Bueno, yo no había nacido, Sí. pero como, por ejemplo, yo conecto lo que está ocurriendo eh, con Lucay, con este montón de dinero, más de $1.000 millones, yo lo conecto, por ejemplo, con el caso Recadi. Yo no había nacido, tú seguramente lo viviste Sí, claro. en carne propia, de cómo se bajaron casi $30.000 millones de reservas internacionales comprando dólares baratos y colocándonos en el extranjero. Esa misma élite, los Álvarez Stelling, bueno, justamente los Cisneros, otros grandes capitales venezolanos que expoliaron al país, y ese concepto maravilloso que provino también de la sociología venezolana, de Domingo Alberto Rangel, de Federico Orito Figueroa, acumulación delictiva de capital, o sea, en el Ujú. sentido de que Mm. la formulación del capitalismo venezolano se basó justamente en esas características predatorias de la renta petrolera. Ya como no tienen acceso a la renta, porque evidentemente no tienen el poder político o accederán desde el punto de vista regional por tributos con las alcaldías que tengan, o sea, también una forma de acceder a esa renta que no es petrolera en términos estrictos. Ahora esa depredación y esa acumulación delictiva se ha trasladado al extranjero, justamente cumpliendo la misma lógica, ejercitando la misma práctica, pero ahora con los fondos del USAID. Entonces yo creo que es una lógica que ya lleva décadas, que constituyó un modo de vida y un modo de financiarse, y creo que eso también, si me permite, ir un poco más allá de la visión coyuntural, que eso también explota otras contradicciones en el panorama político. Es decir, tradicionalmente, y no nos llamemos a engaño, bueno, de eso creo que hablaba en su momento Uslar Pietri, ¿no? De que los partidos políticos, no es viable financiar un partido político nada más con el apoyo de los simpatizantes, y que por eso él había decidido no seguir en su carrera política, aparte le fue bastante mal. Ujú. No es santo de mi devoción tampoco Uslar Pietri con lo que pensaba, salvo algunas cosas históricas que son interesantes. Pero bueno, justamente pensando en eso, eh, la oposición está obligada ahora mismo, y esto tiene que ver también con el ciclo político de abril, es decir, cuál va a ser la forma en la que las distintas oposiciones que existen van a poder, digamos, que hacerse viables financiera y económicamente. Claro. Si ya no tienen el dinero del USAID, y si además tienes por otro lado a María Corina Machado diciendo no vayan a la participación electoral, no participen en las elecciones y quédense esperando que yo, con mi estrategia que nadie la conoce, Ujú. Sí. terminemos de dar el golpe final. Eso implica que está haciendo inviable económica y financieramente a toda la oposición venezolana, porque cómo era que se habían atado a los grandes acuerdos políticos dentro de la oposición. Porque todo el mundo apoyó a Guaidó, en el Ujú. sentido del mundo opositor más o menos tradicional. Obviamente porque era un reparto de la renta que venía del USAID. Es Claro. decir, esos más de $1.000 millones permitieron pegar con saliva un mundo que estaba bastante dividido y fragmentado. Ahora, si no tienen los fondos del USAID, María Corina tampoco tiene, digamos, que el incentivo para decir, bueno, apóyame, que nosotros nos distribuimos esto con un gobierno interino 2.0. Nos seguimos, yo me acuerdo de eso de niño, de el ciclón del dinero, del Kino Táchira, que metían a Ujú. una persona, era bastante cruel también y neoliberal la cuestión, que lo metían ahí a agarrar el dinero que podían mediante ese torbellino de plata, y eso nos permite tener una cohesión y una línea programática más o menos estable. Ahora mismo, muchos partidos regionales, muchos partidos locales, muchas oposiciones que no están a ese nivel de la PUT, o no son los partidos más grandes, dirán, bueno, pero si nosotros nos dedicamos a la política, evidentemente la forma de ser viables es obtener cargos de poder Claro. municipales, regionales, en consejos legislativos, en consejos municipales, y a partir de ahí tratar de crecer como políticos y como organizaciones políticas. Entonces creo que eso también es lo que está demostrando el USAID, y me parece que es una de las grandes contradicciones históricas de la élite venezolana, pero que también explota una contradicción coyuntural que tenía la oposición con respecto a la abstención. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.